En este tercer video queremos preguntarnos cómo discernir si mi llamada específica es al sacerdocio o a la vida consagrada. Esta serie sobre la vocación y la libertad tiene dos presupuestos que quisiera empezar retomando. El primero es que Dios no solamente nos creó y nos lanzó a la existencia, sino que nos soñó con un plan. Dios no es, imaginemos, como este reloj que tengo que lo puso en marcha y se fue de sus manos y dice, bueno, nunca más lo voy a volver a ver, o quizás volverá un día si tengo que arreglarlo. No, Dios tiene un sueño para nosotros, esa es nuestra fe, que es único, que es personal, que es intransferible. Es un sueño lleno de bondad de su parte. Él más que nadie quiere nuestro bien. Y en segundo lugar, el segundo presupuesto es que ese lugar, ese sueño, ese plan, es una síntesis, como es el lugar que Él pensó, es el lugar donde de máxima plenitud y máximo fruto para nosotros. ¿Se acuerdan el cuento de Cenicienta, de que había como un zapato que calzaba? Eso es como una imagen, que lo que Él pensó para nosotros, con su gracia, después de un trabajo personal, calza justo. Porque Él no solamente creó el zapato, sino que creó el pie, que calza para esa llamada. Y por eso también da máximamente fruto. Es el lugar de máximo fruto, no solamente máxima plenitud. Santa Catalina de Siena decía, si somos lo que deberíamos ser, prenderemos fuego el mundo. Es decir, si estamos en ese lugar que Dios pensó, va a haber mucho fruto alrededor. Y por eso quizás, si estás viendo este video, por ahí no estás listo para una decisión final, pero sí para empezar un camino de preguntarte, ¿qué es ese sueño que Dios quiere para vos? Es una pregunta muy importante hacerse todo varón y toda mujer que cree en Jesús. Es muy fácil hoy en día preguntarnos qué quiero, qué siento, pero muy pocos se preguntan verdaderamente qué quiere Dios de mí. Es la pregunta más importante. Y la experiencia es que cuando nos animamos a dejar estas dos primeras preguntas de lado, qué quiero, qué siento, y pongo primero la pregunta qué quiere Dios de mí, después en el camino descubro mi querer más profundo. Esta pregunta de qué quiero yo, de algún modo es un regalo que se da y que se descubre cuando pongo otra pregunta primero. ¿Qué quiere Dios de mí? Es un camino de montaña que lo tengo que seguir a Él y lo empiezo a seguir y después Él se da vuelta una vez que hemos subido a las alturas y me pregunta, ¿y vos qué querés en lo más profundo? Porque yo quiero eso para vos. Bien, entonces, ¿cómo saber si Jesús me llama a una vocación específica, ya sea la vida consagrada o al sacerdocio? Quisiera brevemente con ustedes ver algunos desafíos, algunos signos o indicadores y algunos medios, por si uno quiere transitar este camino. En primer lugar, les comparto 4 desafíos que a veces hay para escuchar la voz de Dios en este tiempo y más en la cultura que estamos. En primer lugar, el desafío de la ansiedad, porque vivimos en una cultura que nos lleva a vivir casi en lo instantáneo, en lo rápido, y a veces eso nos puede llevar a apurarnos, a querer ya resolver esta pregunta tan importante, la pregunta que más impacto puede tener no solamente en nuestra vida, sino en la vida de los demás. A veces no aguantamos la tensión que significa escuchar al Señor. Un segundo desafío es la tendencia a la comodidad, que a veces también vivimos una cultura que insiste mucho en el confort. Y cuando Dios se aparece, cuando Jesús vivo entra en tu vida, te cambia los planes. Y a veces no estamos dispuestos a cambiar lo que nos da seguridad. Y por eso es bueno reconocer esta tendencia natural que tenemos. En tercer lugar, está el desafío del individualismo, de ponernos mucho en el centro, ¿no? Como si fuera un gran reality show nuestra vida, cuando nuestra vida fue hecha para ser dada, ser donada a los demás. Incluso yo me he dado cuenta en mi propia vida que mucho tiempo le decía a Jesús, quiero tu voluntad, pero es como que si en letra chica le decía quiero tu voluntad mientras coincida con la mía, ¿no? Y el cuarto desafío a veces es un miedo
que surge de una falta de fe, que es como una desconfianza, como si Dios no me conociera en lo más profundo, como si yo me conociese más que lo que Él me conoce. Entonces tengo que desconfiar o cuidarme un poco de lo que podría llegar a ser la voluntad de alguien que sí es poderoso, pero parecería extraño a mi ser. Bien, ¿cómo se resuelven estos desafíos? Algunas ideas para pensar. Para la palabra de Dios, en primer lugar, la vocación no es una proyección, no es que yo proyecto mis sueños, sino que es el descubrimiento de los sueños de Dios sobre mí. En el cristianismo la vocación no se inventa, sino que se descubre. Y esto es muy importante. Se descubre, eso significa que alguien soñó y pensó, y entonces yo no soy el artífice de que estar luchando y batallando tan fuerte, sino que tengo que ser como un discípulo que se pone a escuchar. El segundo pensamiento que nos puede ayudar es lo que dice San Pablo a los Efesios. Dice, bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo. Y dice, y nos ha elegido Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Es decir, meditar que Dios es un Padre bueno, que tiene planes de amor. Jeremías dice, mis planes son de prosperidad y de paz para vos. Y en tercer lugar, tomar conciencia de que frente a una tentación que puede ser de uno no sentirse digno, no sentirse preparado, es un modus operandi de Dios en la palabra de Dios que a Él le gusta usar instrumentos frágiles. Un gran misionero que se llamó Fulton Sheen, él escribe en su autobiografía que se llama Tesoro en vasijas de barro, esto, él dice, no tener nada para dar no es una excusa. Me comencé a dar cuenta de que el Señor siempre busca a las personas para pedir préstamos, ya que nosotros como criaturas no podemos dar nada. Todo lo que poseemos pertenece a Él. Él pidió prestada una cuna para nacer, la barca de Pedro para predicar, la esponja de un soldado para saciar su sed, la espada de un centurión romano para revelar su corazón enamorado. Bueno, entonces, ¿no podía también pedir un préstamo a esta vasija de barro y poner allí un tesoro? Me gusta mucho esta convicción de que es un buen signo sentirse indigno porque así obra de nuestro Dios. Usa elementos de barro para poner un tesoro. Hay 5 signos que es bueno estar atentos y que podrían indicar de que Jesús nos está llamando. Ninguno de estos signos son tan fuertes, sino que son signos como convergentes que apuntan sutilmente hacia una dirección. El primer signo de una posible llamada a la vida consagrada es la experiencia del amor de Dios. Experimentar que Jesús te ama, que el amor de Dios ha llegado a tu vida. En algunos de nosotros uno puede marcar un momento puntual, un fin de semana, un retiro, una misión, pero para muchos también es una experiencia colectada a lo largo del tiempo y que se manifiesta en distintos modos. Para algunos, de haber realmente experimentado la salvación, el encuentro con Dios vivo, viniendo de una familia que por ahí no tenía fe, pero en otros de nosotros, ese amor que se manifestó en cómo Él nos protegió, cómo nos preservó de muchas cosas, es decir, es un amor manifestado en el tiempo. La experiencia que uno tiene es que surge un deseo de devolver ese amor recibido. Como dice el Salmo 116, ¿con qué pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cuando alguien es llamado, no solamente entiende que Dios lo ama, sino que siente como un movimiento, de algún modo de responder, te pone en camino ese amor. Un segundo signo muy auténtico es el deseo de estar más cerca de Él. Es decir, que uno empieza a tener deseo nuevo por las cosas de Dios. Te empieza a interesar más su mundo, de conocerlo a Él, de conocer su palabra. Te va cambiando los gustos. Esto es una gracia, porque es verdad que hay que poner de nuestro lado, pero es como que se te abre una nueva sensibilidad a las cosas de Dios, un interés por lo que rodea. Platón decía que cuando uno ama algo, ama todo lo que rodea ese objeto, todas las circunstancias de ese objeto. Y te empiezan a interesar las cosas de Dios. Un tercer signo que es
muy auténtico es que uno empieza a ver una necesidad y en paralelo un deseo de responder a esa necesidad. Por ejemplo, si yo viese un incendio, veo la necesidad de bomberos, pero yo no me siento interpelado a ir a apagar ese incendio. Llamaría a los bomberos. Si veo necesidad de más seguridad, diría, hay necesidad de policía, pero yo no me siento interpelado. Cuando Dios te llama, te muestra una necesidad y pone en vos como un deseo de responder. Es como una intuición de que quizás tu vida misteriosamente podría ser parte de esa respuesta. En mi caso personal, vi esa necesidad misionando a los barrios más humildes, estudiando administración en San Andrés, la necesidad de Jesús en estas dos puntas tan opuestas, pero una certeza que alguien tenía que hablar de Jesús vivo a estas dos realidades. Un cuarto signo es que ves la providencia de Dios en tu vida, que te pone en contacto con ciertas personas o con una comunidad que te despierta como un entusiasmo y una posibilidad. Es como también lo hace posible que quizás tu vida podría estar cerca de ellos. Uno siente como una connaturalidad con esas personas y se da a veces una combinación que uno ve cierta cercanía con esas personas, pero a la vez ves que su vida te llama la atención porque por ahí es radical o por ahí es luminosa. Un quinto signo que a veces se da es que las personas que te rodean, que te quieren y que te conocen, a veces también sospechan que por ahí Dios tiene una llamada para vos. Y a veces uno es el último en hacerse esa pregunta, pero los que te rodean ven signos, ¿no? Bien, ¿qué suele sentir uno cuando se dan estos signos? Acá comparto algo más como existencial. En primer lugar, como una sorpresa. Es como que de repente uno no se esperaba, pero uno empieza a sentir como cierta incomodidad frente a la pregunta. Porque lo más normal es que uno siente la llamada al matrimonio, es una llamada natural y a veces uno va creciendo en la fe, puede volverse sobrenatural, pero surge como una pregunta que a veces como incomoda un poco, como si fuera una espina. ¿Y si Jesús tiene otro proyecto para mí? ¿Y si Jesús me está llamando a no dar simplemente una semana o un fin de semana en mi vida, sino toda mi vida a Él? Me acuerdo en mi primera misión se me vino esta pregunta, ¿y si yo dedicara toda mi vida? Y me acuerdo que me respondí, no, debe estar muy entusiasmado, no debe ser tan verdad. Pero es importante admitir que esta sorpresa no la tienen todos. Muchas personas que fueron a retiros o misiones nunca surge esta pregunta. No es un tema matemático. Yo antes pensaba que si uno hace ciertas cosas sería lógico que uno se preguntara. Y no es así. Segundo, también es como una intuición. Uno intuye que si uno no siguiera esa voz hubiese algo que quedaría como insatisfecho. No es que Dios no me podría bendecir en otro camino, habría talentos que quedan sin mucho uso, que uno traicionaría algo muy profundo que aunque no se pueda formular, Dios ha hecho en mí. Es como que si uno se preguntara, ¿dónde más? ¿Dónde puedo dar más fruto? Y en tercero, una intuición que uno tiene es que esa pregunta te cambia los planes, ¿no? Y eso es un buen signo también. Dicen que un dicho que dice, si uno quiere hacer reír a Dios, dice, contale tus planes, porque Él siempre los suele cambiar, ¿no? Y un gran signo en este aspecto es que uno, cuando Jesús te llama, es donde más ves la belleza de la vida matrimonial. Muchos de nosotros ha pasado que estando en novios o estando en un momento donde uno más ve no simplemente el camino natural, pero sino la vocación sobrenatural al matrimonio, irrumpe esta pregunta. ¿Qué es lo que está pasando sobrenaturalmente? Bueno, es que la gracia de Dios no solamente llena el vaso, sino que agranda el vaso. Cuando irrumpe la gracia de Dios en una persona, pone nuevos deseos, nuevos intereses, nuevas atracciones, que quizás no solamente antes no estaban, sino incluso ni se percibían como faltantes. Es como una sorpresa del encuentro con la gracia de Dios. Bien, por último, ¿cómo hacer un buen discernimiento? Sugiero algunos consejos para poder generar una buena disposición. En primer lugar, crecer en la amistad con Jesús o en la vida de oración. Nada más importante que escucharlo más a Él en este tiempo.
Si no lo estás haciendo, meditar con la palabra de Dios todos los días. Lo más importante es un oído de discípulo. Cuidá tu vida interior, apostá, tratá de ir a misa entre semana, invertí en el Hijo de Dios y hacé un acto de confianza. Señor, vos me conocés, vos me querés infinitamente, te importa mi vida más que yo, vos querés que dé fruto más que yo mismo. Segundo consejo, vinculado con el anterior, ver los signos de la providencia. Dios no juega a las escondidas. Es muy bueno preguntarse con fe, ¿por qué fui a este colegio? ¿Por qué esta familia? ¿Por qué fui a ese retiro? ¿Por qué me encontré con esas personas? Es muy importante hacer esa pregunta con fe. Y un segundo tipo de preguntas es, ¿dónde he encontrado más gozo? Si miro sinceramente mi pasado, ¿dónde estaba más pleno? ¿Dónde di más fruto? ¿En qué contexto? Y si sentís que has recibido mucho, excelente. En esta vida, cuanto más se entrega, más se recibe. Ojalá que hayas recibido muchas cosas. Tercera pregunta que puede ayudar, ¿dónde veo más necesidades en el mundo de hoy? Es muy importante estar atento a lo que Jesús te muestra a vos. No es que te tenés que estar googleando, sino en tu vínculo con Jesús le preguntás, Señor, ¿qué necesitas en el mundo de hoy? ¿De qué hay más necesidad? Cuarto consejo, es un gran momento para dejarte acompañar y ser paciente. A veces un miedo muy sutil es no hablar con un sacerdote o con alguien porque uno piensa que me van a querer enganchar, me van a querer agarrar. Me acuerdo cuando yo sentí que Jesús me estaba llamando, fui a ver un sacerdote de la Sociedad de San Juan y estaba medio dudando interiormente. Tenía confianza con ese sacerdote, pero había una duda. Y nunca me voy a olvidar que ese sacerdote me dijo, mira, te felicito, pero yo te voy a ayudar para crecer en la oración. Y si esto viene de Jesús, no va a ser un fuego artificial, sino que va a ser como una brisa suave, constante. Como Elías, ¿se acuerdan que Dios le dice, no estaba en el terremoto, en el viento huracanado, sino en la brisa suave? No tengas miedo de dejarte acompañar, porque Jesús te quiere acompañar. Y por último, sé generoso. Trata de, en este momento de tu vida, firmar un cheque en blanco. Nuestra vida fue dada para ser de vuelta. Pero atención con esto, porque hay dos modos de firmar un cheque. Uno puede poner la fecha y decir Pilar, 20 de junio 2024, uno le pone la cifra, pones la firma y lo entregás. Pero ahí vos escribiste ese cheque. Un cheque en blanco significa que vos firmás y le decís, Jesús, poné vos ahí lo que quieras. Hacé un acto de generosidad. Bueno, ojalá que esta serie nos ayude a descubrir el lugar que Dios pensó para vos. No hay alegría más grande, no hay fruto más grande, impacto más grande de estar donde teníamos que estar. Yo personalmente, si tuviese 1000 vidas, se las daría a Jesús y a la nueva evangelización. Ojalá que vos puedas encontrar tu lugar y dar mucho fruto para la gloria de Dios y la salvación de las almas.